El pitido del correo electrónico llegó a las 23:47, rompiendo el silencio nocturno de su oficina. El escueto mensaje de Valerie declaraba que la transferencia de su gerencia era lo más práctico. Adjunto había una selfie. Valerie radiante con un hombre barbudo, brindando con champán en el balcón de un resort bajo un cielo desconocido. El resplandor digital expuso a Dale, despojado de su supuesta fortuna, dejándolo mirando su sonrisa triunfante y burlona. El brillo del monitor proyectaba una luz blanquecina sobre el rostro de Dale Miller. A las 23:47, el timbre de un correo electrónico entrante interrumpió el silencioso murmullo de su oficina en casa, un sonido que rara vez oía a esas horas. Tenía 45 años, era arquitecto especializado en diseño comercial, acostumbrado a los ángulos precisos de los planos y a la precisión de los contratos. Sin embargo, este correo no era ni preciso ni mesurado. Era de Valerie. El asunto decía simplemente sugerencia. Lo abrió con la mano firme sobre el ratón. La primera línea era concisa, brutal en su claridad. He transferido sugerencia. Era lo más práctico considerando mis gastos corrientes. Práctico. Esa era su palabra, adjunto una sola fotografía. Valerie radiante, con el rostro sonrojado, chocando sus copas de champán con un hombre barbudo al que no reconoció. Estaban en el balcón de un resort, con palmeras visibles tras ellos, el océano de un azul brumoso bajo un sol brillante. Su sonrisa, incluso en una fotografía digital, parecía amplia, triunfal y sin ningún remordimiento. Entonces se le escapó un sonido, una risa corta y hueca sin rastro de humor ni desesperación. Era la voz de un hombre que reconocía una trampa tendida, comprendiendo la intención del resorte, pero sabiendo que la trampa estaba vacía. Sabía con una certeza que se le había grabado en la sangre que Valerie no había transferido nada. Los $640,000 del patrimonio de su tía Martha no le pertenecían. Martha había sido una mujer formidable, sólida como un tronco de roble. Tras el accidente de coche de sus padres cuando él tenía 7 años, simplemente apareció. Le preparó la maleta y lo trajo de vuelta a su modesta casa con el inmaculado jardín de rosas. Sin alardes, solo hechos. No era de sentimentalismos, solo de practicidad. Había trabajado 3 décadas como enfermera de cirugía en St. Joseph. Es el tipo de mujer que sabía exactamente dónde colocar cada instrumento y cómo debía seguirse cada procedimiento. Su última carta, escrita con su caligrafía precisa, casi arquitectónica, fue breve. Construye algo permanente, Dani. Nada más importa. Dale siempre había entendido lo que ella quería decir con. Se recostó en su silla, con la imagen del rostro radiante de Valerie aún en la pantalla. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Durante un largo instante, simplemente se quedó mirando la foto, el champán, al hombre barbudo. Luego, con un movimiento lento y pausado, escribió una respuesta. Gracias por el aviso. Pulso enviar. Sin pánico, sin acusaciones, solo un discreto acuse de recibo. Los meses previos a ese momento se repetían en su mente. Las llamadas de Valerie, siempre contestadas en la otra habitación, con su voz como un murmullo apagado. Los repentinos e inexplicables viajes para obtener la certificación de yoga que la llevaban de fin de semana, siempre a lugares de los que él nunca había oído hablar. Y entonces él cambió en su interés una curiosidad gradual, como la de un tiburón, por los detalles del testamento de Martha, los detalles de la gerencia. Había preguntado sobre el proceso sucesorio, los abogados, los plazos. Sus preguntas se habían vuelto más agudas, más insistentes. Recordó el viaje a Colombia 3 meses antes, un tramo llano de carretera bajo un pálido cielo de octubre. Patty Olson, la abogada de Martha, una mujer con un mono sensato y mirada penetrante y perspicaz, le había explicado los detalles. La gerencia, unos $640,000 fruto de años de cuidadoso ahorro y algunas inversiones astutas, estaba ahora asegurada. Un fideicomiso intrincado e irrevocable, meticulosamente redactado, la hacha intocable, no solo para Valerie, sino para cualquiera que quisiera presentar una reclamación rápida. Fue el último acto de protección de Martha y el discreto reconocimiento de Dale a su sabiduría. En ese momento supo que el acuerdo era precisamente lo que Martha habría deseado. Ahora bien, el correo electrónico de Valerie, su selfie triunfal, no fueron un golpe. Fueron una confirmación. Una prueba.
Había intentado robarle y al no poder, se había fugado con otro hombre, haciendo alarde de ello. La traición quedó al descubierto, cruda e innegable. Esa noche, por primera vez en lo que parecían años, Dale durmió profundamente. No había más historias elaboradas que desentrañar, más evasivas que sortear. El aire en la habitación se sentía más ligero, libre de la tensión tácita que había impregnado su espacio compartido durante tanto tiempo. Se despertó con la primera luz grisácea del amanecer, la habitación fresca y silenciosa. Preparó un café más fuerte de lo habitual, con un aroma denso y amargo en la silenciosa cocina. Lo bebió solo, contemplando el césped empapado de rocío. Luego, metódicamente, cogió su teléfono. Tenía llamadas que hacer, cosas que poner en marcha. Hace 13 años el ambiente en la feria inmobiliaria de Atlanta rebosaba de ambición. Dale había estado allí, esbozando ideas para clientes, buscando algo más allá de una gran tienda o un centro comercial. Valerie, que entonces tenía 32 años, también estaba allí, vibrante y elocuente, lanzando una marca de bienestar que prometía claridad y equilibrio. Se movía con determinación. Su risa alegre y natural, un marcado contraste con las líneas tranquilas y las medidas precisas que definían su propio mundo. Se encontraron cerca de una exposición de materiales de construcción ecológicos. Su ingenio contrastaba agradablemente con su carácter reservado. De alguna manera, funcionó. Se casaron 2 años después. Dale había comprado la vieja casa victoriana en Elm Street, un lugar con buena estructura pero que necesitaba reformas. Valerie había visto el potencial, sobre todo por los porches envolventes de los que siempre hablaba. Pasaban los fines de semana lijando suelos viejos, eligiendo muestras de pintura, transformándola en el tipo de casa que parecía sólida y acogedora. Sin hijos, había declarado Valerie desde el principio, con tono firme pero no cruel. El negocio es mi prioridad. Dale, satisfecho con los complejos desafíos de sus proyectos arquitectónicos, no había discutido. Su trabajo llenaba sus días y el ritmo tranquilo de su vida juntos parecía suficiente. Durante 9 años fueron la imagen del éxito. Sus diseños comerciales ganaron premios, su marca de bienestar creció, incluso se expandió a cursos en línea. Se relacionaban bien, eran admirados en galas benéficas, sus vidas parecían complementarse, rara vez discutían. Los problemas se surgían, se gestionaban con discreta eficiencia, como un grifo que goteaba o una auditoría fiscal. Todo tenía su lugar, su solución. Entonces la tía Marta enfermó, cáncer de páncreas agresivo y repentino. Dale pidió una licencia en el trabajo y condujo 2 horas hasta Colombia para cuidarla. Recordaba el olor del hospital, antiséptico y débil, las voces apagadas, el pitido incesante de las máquinas. Marta, incluso enferma, se mantuvo alerta, observándolo todo desde la cama. Valerie la visitó una vez. Se quedó quizás 15 minutos, arrugando la nariz ante el olor clínico. Los hospitales me deprimen, dijo más tarde con la voz quebrada. Nunca regreso. Dale lo había entendido como su forma de desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles, un patrón familiar que había aprendido a no cuestionar, simplemente lo manejaba. Tras la muerte de Martha, la sorpresa de la gerencia legó silenciosamente. Dale no sabía que su tía, la enfermera estricta y práctica, había sido una inversionista tan astuta, acumulando una suma sustancial durante décadas. Era un testimonio de su tranquila determinación. El testamento era claro y conciso, igual que Martha. Fue entonces, en las semanas posteriores al funeral, que el interés de Valerie en sus finanzas cambió. Por primera vez en su matrimonio, empezó a preguntar por sus ahorros, sus inversiones y, sobre todo, por el dinero de Martha. Siempre había manejado las cuentas de su negocio, dejándole a él la gestión del presupuesto familiar conjunto. Este nuevo enfoque fue desconcertante. Deberíamos expandir el negocio, sugirió una noche, con la mirada brillante desde el otro lado de la mesa, fija no en él, sino en un futuro lejano de su marca. Un nuevo espacio, quizá algo de capital de marketing. Es el momento perfecto. Dale había dejado el tenedor, moviendo el puré de papas en su plato. Necesito pensar en qué quería Martha, dijo con voz serena. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una pequeña y obstinada negativa. Observó una sutil, casi imperceptible tensión en la boca de Valerie, un endurecimiento momentáneo de su mandíbula. Fue una expresión fugaz, rápidamente disimulada por una sonrisa forzada, pero la vio.
Esta era, sin duda, la primera grieta en los sólidos cimientos que habían construido. Después de eso, los cambios se aceleraron. Los viajes de negocios de Valerie se hicieron más frecuentes, sus llamadas telefónicas más cortas, a menudo de espaldas a él o en otra habitación. En la quena, su teléfono, por lo general su compañero constante, siempre estaba boca abajo sobre la mesa, una barrera silenciosa entre ellos. Una fresca tarde de otoño, unas semanas antes de que llegara el correo, su vecino, él, un marine retirado con un don para fijarse en todo, lo detuvo mientras recogía el correo. «Vi a tu esposa la otra noche», dijo él, señalando con la cabeza hacia la entrada de la casa de Dale. Un tipo alto con un coche elegante. La dejé enseguida. Dale había estado fuera esa semana en una reunión de proyecto en Indianápolis. Simplemente asintió, agradeció a él por el aviso y guardó la observación. No había necesidad de darle vueltas. Sabía la verdad sobre su matrimonio en ruinas. Sabía que uno de ellos estaba siendo honesto al respecto, aunque solo fuera consigo mismo. 2 semanas antes de que Valerie partiera hacia lo que sería su último retiro, Gaine, el contable de Dale, llamó. Gaine era un hombre meticuloso, propenso a largas explicaciones sobre códigos tributarios y fluctuaciones del mercado. Hoy, su voz sonaba entrecortada, menos divagando de lo habitual. «Dale, ha habido actividad en tu cuenta fiduciaria», dijo, saltándose las bromas habituales. «Alguien ha estado intentando acceder a ella». Dale sintió un escalofrío, aunque el aire en su oficina era cálido. ¿Cómo acceder? En línea, intentos repetidos de eludir los protocolos de seguridad. Usan tu número de la seguridad social, el apellido de soltera de tu madre, incluso el nombre de tu primera mascota. Todo lo habitual para una cuenta bancaria estándar. Explicó Gen, pero no pueden responder a las preguntas de seguridad específicas que le hicimos a Patty. Jenny confirmó que estos intentos se dirigían únicamente a los fondos de la gerencia, no a sus cuentas comerciales ni a su cuenta corriente conjunta. Había habido 7 intentos en 2 semanas. Cada uno desde una dirección IP diferente, pero todos siguiendo el mismo patrón, utilizando la misma información personal. Esa noche, con la inquietante noticia de Gene aún fresca en la mente, Dale se sentó frente a Valerie en la mesa del comedor. Estaban comiendo comida china para llevar. El familiar aroma a jengibre y soja impregnaba el aire. Valerie revolvió un trozo de lomen en su plato. «¿Sabes?», dijo con voz suave, «hoy estaba pensando en nuestras finanzas. Todo está tan desorganizado. Mis cuentas de la empresa, tu fideicomiso, nuestra cuenta conjunta. Deberíamos consolidarlo todo, ponerlo todo en un solo sistema, simplificar las cosas». Dale la observó la sutil tensión en sus hombros, cómo apartaba la mirada cuando él la miraba fijamente. Tomó un rolo primavera. «Sí», dijo lentamente, «es una idea. Puedo hablar con Gene». Vio que sus hombros se relajaban un poco, un pequeño, casi imperceptible suspiro de alivio. Sabía con absoluta certeza que no lo haría. A la mañana siguiente, en lugar de ir a su oficina, Dale condujo de vuelta a Colombia. El cielo estaba nublado, de un gris apagado y uniforme. La oficina de Patty Olson estaba en silencio, el olor a papel viejo y cera para madera impregnaba el aire. Patty, con su práctica chaqueta de tweed, escuchaba con aire sombrío mientras Dale le contaba la advertencia de Gene sobre los intentos de acceso y el repentino impulso de Valerie por consolidar sus finanzas. Su expresión permaneció neutral, pero la tensión en sus ojos lo decía todo. «Marta era una mujer inteligente», dijo Patty en voz baja. Se recostó, juntando las manos sobre el escritorio. «Construyó este fideicomiso específicamente para que fuera infalible. Esos fondos están completamente protegidos, Dale. Instalamos capas de seguridad precisamente para situaciones como esta. No es una cuenta bancaria cualquiera. Ni siquiera con tu número de la seguridad social pueden pasar por alto las preguntas únicas. Y esas respuestas, a nadie con la mirada firme, solo tú y yo las conocemos». Entonces su tono cambió. Se endureció, adquiriendo el tono cortante de una advertencia legal. Cualquier intento de mover esos fondos sin la debida autorización, declaró Patty, especialmente bajo falsas promesas, se consideraría intento de fraude financiero, y con las cantidades involucradas, Dale, eso conlleva graves consecuencias federales. Tomó un bolígrafo y lo golpeó contra un bloc de notas. «Mi consejo es este, documenten todo.
cada correo electrónico, cada conversación, cada consulta sospechosa, y estableceremos sistemas de monitoreo adicionales para cualquier actividad relacionada con el fideicomiso. Podemos rastrear las direcciones IP y las marcas de tiempo. Sabremos exactamente quién intenta qué y cuándo. Se inclinó hacia adelante, vallando la voz hasta casi un susurro, pero no por ello menos enfática. Dile si tu esposa está planeando lo que creo que está planeando. Concluyó Patty, con la mirada fija en él. Está a punto de cometer un error muy caro. Él asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que tenía razón. Dale regreso a casa. El silencio de la casa se rompió con el suave tarareo de Valerie desde el dormitorio. Estaba haciendo la maleta. Su costosa ropa de yoga estaba cuidadosamente doblada en una bolsa de lona nueva. Este viaje es diferente, anunció, saliendo con un pañuelo de seda. Más intensivo. Están enseñando una secuencia especial de meditación. Podría extenderla 2 semanas si la energía lo permite. Sus ojos, brillantes con un entusiasmo casi artificial, evitaron los de él. Él asintió, interpretando su papel. Me parece bien, dijo tomando la bolsa de lona. Cargó su equipaje en el elegante sedán negro, un vehículo que él alquilaba para su negocio. La besó en la mejilla, un gesto seco y superficial. Sentía la piel fresca. La observó salir de la entrada, el coche desapareciendo por la calle arbolada al anochecer. Una vez dentro, el silencio de la casa lo invadió. No se molestó en revisar su teléfono ni en revisar sus correos. Valerie era demasiado lista para esas pistas tan obvias. En cambio, abrió su portátil y navegó hasta el almacenamiento compartido en la nube. Era un lugar para documentos domésticos, manuales de electrodomésticos, registros de impuestos, escaneos de la escritura de compra. Conocía su meticulosidad, su necesidad de clasificarlo todo. Lo encontró en una carpeta etiquetada inocentemente como Ideas para reformas del hogar. Dentro, entre fotos inspiradoras de islas de cocina y sanitarios, había un montón de documentos, capturas de pantalla de sus extractos bancarios, no solo de las cuentas generales, sino también del historial detallado de transacciones. Anotaciones meticulosas sobre protocolos de transferencia, procedimientos de seguridad específicos para su fondo fiduciario. Bajo la página con dedos firmes, entonces una foto, era una instantánea de una pizarra blanca llena de cifras. El monto de su gerencia, claramente escrito, $640,000. Debajo, una flecha apuntaba a una cifra menor, $75,000, con las palabras honorarios de consulta al lado, y debajo un nombre, Mitch Stone. Dale reconoció la barba de la selfie, siguió desplazándose. Correos impresos, no a él sino a otros, discusiones sobre estrategias de salida, reubicación de activos. Las fechas se remontaban a meses atrás, un plan cuidadosamente elaborado. Todo estaba allí, expuesto con una precisión escalofriante. Cerró la laptop, la pantalla reflejaba su rostro inmóvil. Recorrió su hogar cuidadosamente pasando junto al antiguo aparador de caoba que habían comprado juntos, la vibrante lámina de arte moderno que colgaba en la sala, la alfombra persa que Valerie había insistido en comprar. Cada objeto parecía ahora un elemento de una prolongada farsa, parte del decorado de una vida que nunca fue del todo real. No hubo un ataque de ira ni una angustia repentina. En cambio, sintió una profunda e inesperada claridad. Por primera vez en años, vio su matrimonio con claridad. Había sido un acuerdo comercial, una sociedad de conveniencia, y ahora Valerie simplemente lo estaba poniendo fin por una socia más rentable. El panorama emocional era plano, libre de toda la intrincada maleza del afecto supuesto y los futuros compartidos. Esa noche no durmió en su habitación. Se quedó en la habitación de invitados, con la cama recién hecha, intacta. Encontró allí una extraña calma, en medio de los escombros de lo que creía su vida. El silencio no era vacío, sino que estaba lleno de una serena resolución. A la mañana siguiente, el aire afuera era fresco y puro. Mientras tomaban un café solo, Dale llamó a Frank Riley. Frank era un investigador privado al que había contratado hacía unos años para un caso de fraude en la construcción, un hombre tranquilo y con reputación de hacer las cosas bien. Frank, empezó Dale, necesito información sobre alguien. Mitch Stone, necesito todo lo que puedas encontrar. Historia laboral, finanzas, propiedades, cualquier vínculo con empresas de bienestar, cualquier cosa por el estilo.
y lo necesito urgente. 48 horas, dijo Frank con voz grave. Para entonces tendrás un informe. Dale sabía que así sería. 2 días después, tal como lo prometieron, recibió la llamada de Frank Riley. La línea era clara, la voz de Frank, desapasionada, exponía los hechos como si fueran artículos de un inventario. Mitch Stone, comenzó Frank, trabaja en un lugar llamado Estudio de Equilibrio del Aura. Se vende como especialista en limpieza del aura y alineación espiritual. Una fachada total. Dal escuchó, reclinado en su silla de oficina, el zumbido de su computadora era el único sonido. Su verdadero negocio, continuó Frank, es asesoramiento financiero para mujeres que buscan independencia. Se dirige a un grupo demográfico específico, esposas adineradas, a menudo inquietas, mujeres con acceso a un patrimonio conyugal considerable que buscan una salida o simplemente una nueva forma de emoción. Frank explicó los detalles con precisión clínica. Mitch se especializaba en enseñar a estas mujeres a separar sus bienes meticulosamente, a menudo asesorándolas sobre métodos que eludían las protecciones legales habituales. Sus honorarios aumentaban según el patrimonio involucrado. Cuanto más dinero pudiera obtener una clienta, mayor era el porcentaje de Mitch. No era solo un gurú del estilo de vida, era un arquitecto financiero de la traición. El hombre vive bien, añadió Frank, con un tono seco en la voz. Conduce un deportivo alemán nuevo. Alquila un piso de lujo en el centro. Todo financiado con las tarifas de consulta de su clientela. Tenemos un registro documental. Frank entonces relató un patrón. Matrimonios rotos, maridos económicamente devastados, mujeres que a menudo se quedaban con menos de lo esperado después de que Mitch se llevara su parte. Pintó la imagen de un maestro de la manipulación, carismático y persuasivo, que se aprovechaba de deseos de empoderamiento y emoción que se convertían en algo mucho más siniestro. Y sí, concluyó Frank, es el hombre barbudo de la foto de su esposa. Confirmado. Comparamos el reconocimiento facial con sus perfiles públicos, no hay duda. Los hechos, fríos y contundentes, se acumulaban. El equipo de Frank había investigado a fondo los hábitos de gasto recientes de Valerie y los resultados fueron contundentes. Se habían transferido cantidades sustanciales, no a sus cuentas comerciales, sino a varias empresas fantasma y cuentas directamente vinculadas a Mitch Stone. La tarifa de consulta que Dale había visto en la pizarra del almacenamiento en la nube era solo la punta del iceberg. Ahora estaba claro el coste de cada decisión, de cada traición silenciosa. Cuídate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las decisiones costosas de la vida. Frank luego proporcionó otra información clave. A menudo anima a los clientes a poner a prueba la seguridad financiera de su cónyuge, dijo el detective. Ver qué cuentas son vulnerables y qué información se puede recopilar. Es parte de su método. Les hace sentir cómodos con la idea de ignorar el conocimiento de su esposo y les hace sentir que están siendo proactivos. Esto explicaba los repetidos intentos de Valerie por acceder a la información del fideicomiso de Dale y sus preguntas inquisitivas sobre la gerencia. No fue un intento al azar, fue una maniobra calculada, guiada por Mitch Stone. La opinión profesional de Frank fue concisa. Mitch Stone es un depredador. Se aprovecha de la insatisfacción conyugal y la convierte en beneficio propio. Tu esposa no solo tiene una aventura, Dale, es parte activa de un plan calculado para defraudarte. Dale proceso las palabras, cada una un corte limpio y preciso. No se trataba de un error repentino y apasionado por parte de Valerie. Eran meses de planificación meticulosa, un engaño deliberado y a sangre fría. La magnitud de la premeditación y la complicidad de Valerie, las capas de engaño, consolidaron la determinación de Dale. No sentía ira ni pánico, solo una determinación firme e inquebrantable. Sabía exactamente qué debía hacer a continuación. La intrincada red de su engaño se desenredaría, hilo a hilo. Valerie regresó 3 días después, con su habitual elegancia, irradiando una calma zen cuidadosamente construida, una aura de bienestar iluminado. Entró en casa como si acabara de regresar de una larga clase de yoga, no como si hubiera sido una traición elaborada. Dale había programado la reunión para esa tarde. Patty Olson ya estaba allí, sentada a la mesa del comedor, con una pila de carpetas ordenadas ante ella. Valerie arqueó una ceja ante la presencia de Patty. Un leve atisbo de molestia cruzó su rostro, rápidamente reprimido. Probablemente asumió que se trataba de consolidar sus finanzas, la conversación que ella había iniciado. Valerie,
Comienzo dale con voz tranquila. Siéntate. Necesitamos hablar. Se sentó con la espalda recta y las manos cruzadas con recato sobre el regazo. Por supuesto, dale. Estaba a punto de sugerir que finalmente hablemos con Shane sobre cómo poner nuestras finanzas en orden. Dale asintió lentamente. Siempre has sido buena para los negocios, Valerie. Estratégica, centrada. Hizo una pausa, dejando las palabras en el aire. Ese enfoque a veces se extiende a otras áreas, ¿verdad? Como mi gerencia, por ejemplo. Deslizó la selfie del resort sobre la mesa de caoba pulida. La mirada de Valerie pasó de su rostro a la fotografía. Su sonrisa con Midstone, el tintineo de las copas de champán. Sus labios se separaron y luego se cerraron. Antes de que pudiera hablar, Dale también le envió su correo electrónico, el que confirmaba que había transferido los fondos. La compostura de Valerie se quebró disolviéndose como la niebla. Su rostro, normalmente tan controlado, palideció. Tartamudeo. Dale yo. No sé qué es esto. Un malentendido. Era una broma, una idea. Su mirada se dirigió a Patty, luego a él, suplicante. Patty Olson, tranquila y precisa, se inclinó hacia adelante. Señora Miller. Comenzó con voz serena y autoritaria. La gerencia del Sr. Miller se encuentra en un fideicomiso irrevocable. Es impenetrable. Cualquier intento de transferir esos fondos sin la debida autorización se considera intento de fraude financiero, con graves consecuencias federales. Dale presentó sistemáticamente las pruebas. Describió los 7 intentos de acceder al fideicomiso, comparando las fechas con sus retiros de yoga y detalando las llamadas sospechosas. Le mostró las llamadas documentadas que había llamado a Midstone, llamadas que coincidieron con los intentos de acceso. Luego expuso los hallazgos de Frank Riley sobre Midstone, detallando su fachada de limpieza de aura, su verdadero negocio de asesoramiento financiero para mujeres que buscan la independencia, sus métodos, sus honorarios y su historial. Valerie intentó negar, luego justificarse. Solo estaba explorando opciones, por mi autonomía financiera. Me sentía atrapada, Dale. Su voz se alzó, adquiriendo un tono de desesperación. Intentó presentarse como una víctima, una mujer en busca de liberación. Dale no dijo nada. Simplemente deslizó su portátil sobre la mesa. Abrió la carpeta de ideas para reformas del hogar, revelando la foto de la pizarra, los honorarios de la consulta de Mitch y los correos impresos con la estrategia de salida. Cada paso meticulosamente planeado de su engano quedó al descubierto. No había escapatoria, no había margen para la negación. La abrumadora evidencia, cuidadosamente reunida, no dejaba lugar a dudas. Valerie fue atrapada con las manos en la masa. Su desafío inicial se desvaneció. La realidad de las implicaciones federales pareció finalmente comprenderla. Un temblor recorrió sus manos. Patty, observando en silencio, le pasó un delgado documento legal por encima de la mesa, un acuerdo de divorcio previamente preparado. El Sr. Miller se queda con la casa, su gerencia y todos los bienes del negocio, declaró Patty con voz desprovista de emoción. Usted, Ezra Miller, no recibe nada. Despojada de su calma cuidadosamente construida, Valerie finalmente se derrumbó. Sus hombros se desplomaron, emitiendo un sonido entre soloso y jadeo ahogado. Miró el documento, luego a Dale, con los ojos abiertos, presa de un horror comprensivo. La devastadora magnitud de su colosal error se apoderó de ella. La voz de Dale era firme y serena, rompiendo el silencio. «¿Querías independencia?» Valerie dijo con la mirada fija. «Ahora la tienes». Valerie, con el rostro surcado por las lágrimas, devolvió el acuerdo a la mesa. «No firmaré esto», dijo con voz entrecortada. «Eres un hombre controlador, Dale. Se lo diré a todo el mundo». Patty Olson, imperturbable, se ajustó las gafas. «Sra, Miller, sus opciones son muy sencillas. Firma este acuerdo y este asunto queda entre nosotros en privado. O bien presentamos cargos federales por intento de fraude financiero. Las pruebas, su correo electrónico, la foto, el registro digital detallado de sus intentos de acceder al fideicomiso, su comunicación directa con el Sr. Stone, son abrumadoras. Lo perderá todo y mucho más. Esta es su oportunidad de irse sin nada, pero libre». Atrapada, superada en estrategia, la rebeldía de Valerie se disolvió en una resignación temblorosa. Le temblaban las manos al tomar el bolígrafo. Su firma era un garabato tembloroso. Reconoció todo lo que había intentado robar. Dale la vio salir de la casa victoriana, mientras su lujoso coche se alejaba hacia la luz tenue. La casa, que habían construido juntos,
parecía regresar silenciosamente a él, libre de sus pretensiones y ambiciones. El divorcio se desarrolló con rapidez y discreción, testimonio de la experiencia legal de Patty y la meticulosa preparación de Dale. Los intentos posteriores de Valerie de demandar la pensión alimenticia fueron desestimados. Las pruebas de su intento de fraude hicieron que su demanda fuera inviable. El imperio del bienestar de Mitchstone finalmente se derrumbó tras una investigación más profunda, consecuencia directa del trabajo continuo de Frank Reilly. Dale usó parte de su gerencia para financiar una nueva biblioteca comunitaria, honrando el legado de Martha y construyendo algo verdaderamente permanente y significativo. Encontró un nuevo propósito en su trabajo arquitectónico, enfocándose en proyectos que realmente servían a la comunidad, aportando valor tangible. Reflexionó sobre las duras lecciones, la verdadera confianza se gana, y la auténtica independencia surge de la integridad, no del engaño ni del robo de riquezas. La vida en su antigua casa victoriana ahora parecía más sencilla, menos abrumada por mentiras, ambición y el constante zumbido de la sospecha. Sus días estaban llenos de trabajo honesto y la tranquila satisfacción de una vida reconstruida sobre una base sólida. El recuerdo de Valerie, una vez un dolor agudo, se desvaneció lentamente, reemplazado por la fuerza perdurable de sus propios principios. A veces, Dale veía a Earl cuidando su jardín y compartían un gesto de complicidad, dos hombres del medio oeste que entendían mucho más de lo que necesitaban decir. Valerie, despojada de su fanfaronería, firmó los papeles del divorcio. Dale la vio salir de la casa victoriana, cuya silueta familiar se asentaba ahora en una propiedad tranquila y menos agobiada. El divorcio se desarrolló con rapidez y limpieza, un testimonio de la precisión de Patty Olson. Los intentos de Valerie de reclamar la pensión alimenticia fueron rápidamente desestimados. Su rastro de intento de fraude era demasiado claro como para ignorarlo en el tribunal. El imperio del bienestar de Mitchstone finalmente se desmoronó tras una investigación más profunda. Las pesquisas impulsadas por Frank Reilly revelaron su verdadera naturaleza depredadora. Dale, honrando la memoria de Martha, utilizó parte de su gerencia para financiar una nueva biblioteca comunitaria, construyendo algo sólido y permanente para el pueblo. Su obra arquitectónica cambió, encontrando propósito en proyectos que realmente servían a quienes lo rodeaban. A menudo reflexionaba sobre las lecciones aprendidas. La confianza no era algo dado, sino algo que se ganaba, y la verdadera independencia provenía de la integridad, no del engaño ni de la ambición robada. La vida en la antigua casa victoriana parecía más sencilla, menos agobiada por lo tácito, menos abrumada por la ambición. El recuerdo de Valerie, antano vivido, se suavizó hasta convertirse en un eco lejano, reemplazado por la serena fuerza de sus propios principios reconstruidos. A veces, veía a él en su jardín e intercambiaban un gesto de complicidad, dos hombres del medio oeste que entendían más de lo que las palabras podían expresar.